Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17:18, ya le estoy saludando cordialmente a David González, presidente de la Red de Unión Nacional de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador. ¿Cómo le va, David? Buenas tardes. Washington, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por la invitación y podernos dar la apertura de dirigirnos ante todo el país y hacer escuchar lo que es el llamado de los salubristas que reclaman por una estabilidad laboral que nosotros no la pedimos. Que Mire, el gobierno no nos quiero ser mencionó aguafiestas, ni quiero sobredimensionar esta posible solución, resolución que ustedes tomaron, pero ¿se dejaron convencer ustedes de la asambleísta Carrión de que el presidente Moreno les va a dar atención a sus demandas, que suspenden esta movilización que el día de hoy había para protestar frente al Palacio de Carondelet? Bueno, Washington, es una decisión más que todo de todos los gremios de salubristas en su mayoría. Entre estos están médicos, odontólogos, obstetrices y mi persona también como representante de enfermeras y enfermeros del Ecuador, de la RUNE. La marcha estaba para el día de hoy, en horas de la tarde nos íbamos a concentrar en el Parque El Arbolito para marchar hacia Carondelet y tener una audiencia con el señor presidente y que esto se pueda resolver de la mejor manera, en vista de que se ha estado perdiendo mucho tiempo con diálogos, tanto con los delegados del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y Finanzas. Tal es así que se hizo la convocatoria a los medios de que la marcha se da, los salubristas estamos unidos, y de pronto el señor presidente se comunicó, dio a conocer por medio de la doctora Carrión de que está dispuesto a un diálogo, que él mismo nos va a atender personalmente a unos representantes, tanto del Ministerio como del IES, y claro está la doctora Carrión, que es quien está al frente en esto de la ley humanitaria. Entonces lo que esperamos es que este diálogo traiga frutos, porque estamos contra el tiempo, que hoy en día es nuestro peor enemigo. El tiempo está que acelera y va a darnos el 22 de diciembre, vence la ley y hasta ahora no hemos conseguido nada. Ahora, ¿ustedes le creen al presidente Moreno? Porque aquí acaso el personaje que más ha mentido en este país es justamente el ministro de Finanzas que salió, Richard Martínez, y el presidente Moreno. Vamos a dar un voto de confianza a todos los salubristas del país y esperar que la respuesta y el diálogo sea ameno y más que todo sea algo que ayude a los intereses del gremio de los salubristas, el gremio de la salud. Bueno, ¿y qué Esperamos piden? que se pueda reformar estos artículos 10 y 40 para la ejecución del reglamento de la ley humanitaria, o se deroguen a la vez estos artículos y se pueda cumplir la misma ley en beneficio para todas y para todos. Pero ¿qué es lo que dicen estos artículos que a ustedes les molesta, mi querido David? Bueno, en sí lo que es la ley humanitaria prácticamente en su artículo 25, transitoria novena, es clara y dice que se dará estabilidad laboral a todo el personal de salud que trabajó durante la emergencia sanitaria COVID-19 en la red pública integral de salud. Entonces en esto entran lo que es los centros de salud, subcentros de salud, hospitales de segundo y tercer nivel. Pero estos artículos 10 y 40 lo que hacen es, en resumen, cernir al salubrista, hacer que los departamentos de talento humano de cada unidad vengan a escoger a qué persona sí y a qué persona no, porque sacaron ellos bajo su reglamento de que se dará solamente estabilidad o se acogerán a la ley humanitaria el personal que verdaderamente manejó pacientes COVID, que tuvieron los pacientes resultado positivo, sea por hisopado. Entonces hay que ser claros en esto. Todos estuvimos con pacientes COVID, estuvimos arriesgando nuestra vida, la de nuestras familias, y todos los pacientes que estaban en las unidades de salud eran positivos, hasta que se demuestre lo contrario mediante una prueba de PCR o hisopado. Muchos de nuestros compañeros se contagiaron, perdieron la vida. Las cifras son altas de compañeros, de colegas fallecidos. Y hay que tener en cuenta que la emergencia sanitaria aún no ha pasado. Lo que sí pasó es de pandemia a endemia, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí en Quito mismo tenemos ya altos índices de contagio nuevamente, los hospitales otra vez se están saturando. Pero ante esa alternativa que ustedes plantean, ¿cómo es que técnicamente van a medir estos parámetros que usted señala para el gobierno, para escoger o determinar quiénes se quedan o quiénes se van? ¿O ustedes están presentando una suerte de tabla
Porque, como usted dice, generalmente se puede observar que todos estaban ahí jugándose la vida atendiendo a los pacientes, pero lo que pretende el ministerio en este caso es medio extraño. ¿Con qué parámetros se mide eso? Aparte de lo que usted señala. Bueno, Porque es bien extraño. Con los parámetros que ellos quieren medir, Washington, son los siguientes. A ver. Las unidades de talento humano en los últimos días y semanas convirtieron de las unidades de salud un caos total, una incertidumbre para el salubrista ecuatoriano, pidiéndoles que saquen mecanizados del IES, timbradas del full time, documentos que su jefe inmediato certifique que usted manejó pacientes COVID. Por último, solo faltaba que le digan, deme el certificado que usted se contagió aquí manejando pacientes. O el de defunción de una vez. ¿A dónde vamos, Washington? Eso es un irrespeto hacia el salubrista ecuatoriano, hacia el personal de salud que ha estado y está en primera línea durante esta emergencia sanitaria. Seguimos arriesgando nuestras vidas. Y no es justo que nos vengan a decir, justifíqueme de una y mil maneras su trabajo. Si hemos estado en primera línea, no nos hemos decorrido en ningún momento. Por amor a la profesión, por vocación, responsabilidad por la que nos formamos, seguimos ahí de pie en la lucha. Y nosotros lo que exigimos es que se cumpla esta ley que beneficia al 99% de saludistas del país. Todos anhelan tener estabilidad laboral. Es una ley que nosotros en plena pandemia no la pedimos. Hubo la idea por parte de los señores asambleístas, la aprobaron, el señor presidente nunca la vetó, la aprobó, y para ejecutarla sacan un reglamento absurdo con el único beneficio de querer ceñir al personal, cuando su artículo 25 en transitoria novena es muy clara de que se dará la estabilidad laboral a todo el personal de salud que trabajó durante la emergencia sanitaria. Entonces esto no nos está diciendo si tuvo contacto o no tuvo contacto con pacientes, valga la redundancia, como lo dije hace un momento, todos los pacientes eran positivos en los hospitales hasta que se demuestre lo contrario mediante una prueba. Claro está que inclusive las cifras de aquí son grandes de pacientes contagiados, de personal, que todavía no se ha revelado exactamente a qué número llegamos. Ajá. Y por eso es el número alto de bajas a nivel de personal de salud, entre médicos, enfermeras, auxiliares, psicólogos, odontólogos. A eso iba, David. Quiero que por favor me responda cuál es la cifra más aproximada que ustedes tienen de gente que falleció vinculada al aparato de enfermeros y de enfermeras. Médicos sabemos que rebasan los 150, pero ¿y el otro personal? Y también le complemento esta pregunta planteándole si es que ya se ha logrado superar esto de que hacía falta los insumos médicos, los equipos de seguridad, etcétera, para los trabajadores de la salud. No sé si eso ya está suplido. Bueno, en cuanto a enfermeras y enfermeros que han fallecido durante esta emergencia sanitaria por estar en primera línea, bordeamos ya las 40 personas. Uh-huh. Y más de 1.500 contagiados, que muchos de ellos, bueno, han librado con éxito la enfermedad, otros están en recuperación, pero las secuelas que deja este virus son grandes, es un virus altamente contagioso y letal. Entonces, el cuidado que uno tiene y el riesgo de exposición en los hospitales es máximo, por eso es que discrepamos mucho cuando el señor ministro de Salud vino a decir públicamente que el personal de salud es quien lleva el virus a los hospitales. Ajá. Por Dios, y nosotros estamos trabajando en medio del virus, estamos trabajando en un ambiente totalmente insalubre. ¿Cómo nos va a decir que nosotros llevamos el virus al hospital si nosotros en los hospitales nos hemos contagiado y hemos llevado el virus a nuestra casa, a contagiar a nuestras familias? Por eso es que muchos salubristas, muchos médicos, enfermeros, ¿qué hicieron? Aislarse. Alquilaron hoteles, vieron lugares de refugio para aislarse de sus propias familias, para no contaminarlas. Porque los hospitales es un caso caótico. Esto solamente habla y puede decir la persona que está día a día en las unidades de salud, que sabe la realidad que vive el salubrista ecuatoriano. Y en base a la otra pregunta, ¿cómo estamos con prendas de protección? Uh-huh. Al momento sí hay, pero son mínimas y así mismo escasean. Si hoy hay, pues mañana ya tenemos menos y para pasado ya no hay. Entonces siempre se pide que se haga un poco más de inversión en lo que es salud, en las prendas de protección, que cuidemos a los salubristas del país. Porque si no cuidamos a los cuidadores de la salud del pueblo ecuatoriano, ¿quién va a cuidar de nuestra población? Uh-huh. Debemos invertir más en salud. Eso es lo que siempre se ha pedido y por eso a veces son las bajas. No es el mal uso, el mal manejo de las prendas, lo que no conocíamos. Cuando ya se dio esto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, todo el mundo empezó a leer.
mecanismos de contagio, que cómo nos sacamos las prendas, cómo nos colocamos, se hicieron protocolos en los hospitales, y no es para decir que ahí uno viene con el virus a contagiar a la gente del hospital. Por Dios, estábamos mal. Ahora, David, hay la Organización Sindical Única de Trabajadores del Ministerio de Salud. ¿Ustedes pertenecen a esta organización? Porque No, ellos van a hacer de todas maneras una marcha el jueves y piden la renuncia del ministro Ceballos. Claro, hasta donde tengo entendido, ellos son compañeros salubristas del gremio de Osuntranza, pertenecen al Código de Trabajo, si no estoy mal. Nosotros pertenecemos al régimen de los CEF, la Ley Orgánica del Servicio Público. Estaba leyendo, sí, el boletín, el comunicado que ellos lanzaban para el día jueves 19, una marcha, pedían la renuncia del ministro, que se le entregue a los compañeros desvinculados. En cierto caso tienen algunos puntos muy a su favor. Claro, son 12 demandas a la final, o 9 a 12 demandas. Ajá. Sí, son 12 demandas y, como digo, tienen muchos puntos a su favor, son cosas justas las que piden. Habría que ver cómo les va a ellos en la marcha. Al momento nosotros, como servidores públicos, gremios organizados igualmente, pero que nos rige la LOCEP, estamos esperando tener el diálogo con el señor presidente. Ojalá sea en esta semana, nos pueda llamar, sentarnos a conversar y se resuelva de la mejor manera y lo más pronto posible esta ley humanitaria, que se ha vuelto una incertidumbre para el personal de salud. En vez de darnos una perspectiva de estabilidad laboral, nos está dando inestabilidad, nos está poniendo un caos en las unidades de salud, porque se están firmando contratos de compañeros por un mes, por 2 meses, que fírmeme de julio a agosto, que de septiembre a noviembre, y se vienen los despidos. Entonces los compañeros salubristas no saben qué va a pasar, pero la ley es clara y esto es lo que estamos pidiendo. Entonces, igual somos conscientes los gremios de que si no se llega a un acuerdo con el señor presidente, pues habrá que tomar otras medidas. Claro está que no vamos a paralizar actividades en los hospitales, no vamos a causar ausentismos, eso jamás lo haríamos, porque somos profesionales de carta cabal y sabemos que muchos pacientes dependen de los profesionales que están en las unidades de salud. Claro está, irán a las marchas, a las manifestaciones pacíficas, los compañeros que están en su día libre, que están de vacaciones, que han salido velando, han cambiado turnos, etc. Pero nunca se causará ausentismos. ¿Habrá que tomar otras medidas si esto no se resuelve de la mejor manera? Sí, porque como lo dije al comienzo, Washington, el tiempo hoy en día es nuestro peor enemigo. Tenemos fecha hasta el 22 de diciembre y el tiempo es corto. En 10 días más se reunirían con el presidente Moreno. En 10 días más esperamos. Es decir, para el 26. Estamos en fecha tentativa del 23 al 26. Okay. Esperamos que el señor presidente haya el llamado y convoque a líderes gremiales, y en esto queremos enfatizar algo, que debe estar en esa reunión personal de salud, tanto del ministerio como del IES, operativos, gente que está día a día en los hospitales, que sabe la realidad del salubrista ecuatoriano, que sabe lo que sufre el colega, la compañera, el amigo de las otras áreas, de los otros hospitales. No compañeros que están tras de un escritorio o que pertenecen para el IES mismo o para el propio Ministerio de Salud, porque ahí no va a haber un buen diálogo, no va a haber no se va a hacer respetar los derechos del salubrista, los derechos del compañero que está en primera línea arriesgando su vida y la de su familia. Necesitamos que esté alguien ahí que sabe la realidad, que sabe las necesidades que tenemos hoy en día. Pero ustedes no se bajan en cuanto a la demanda, ¿no? Derogar el artículo 25 y los artículos 10 y 40 del reglamento, de la famosa ley, yo no le digo humanitaria porque no tiene nada de humanitaria para mí, ¿no? Claro, nosotros en este caso no nos bajamos de eso, queremos que se aplique esta ley en base a su reglamento, a su artículo 25, transitoria novena, y bien, se modifique el artículo 10 y 40 para que todo el personal de salud que trabajó durante la emergencia sanitaria pueda ser partícipe de esta estabilidad, o bien se deroguen los mismos. Ya. Se pueda aplicar lo más pronto posible. Para recapitular. Sabemos que el señor presidente Washington, lo puede hacer por vía decreto, que sería lo más rápido. Esperamos poder conseguir esto, porque tenemos encima la presión de nuestros compañeros, a quienes representamos, a quienes les debemos respuestas. Ajá, es decir que aquí resultó ser, como siempre dice el dicho popular, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, porque aprobaron la ley humanitaria, pero en el reglamento bajaron esta disposición que es fundamental para la estabilidad de ustedes. Claro. Y siendo ingratos la gente con los trabajadores de primera línea. Eso es lo que dijimos en una entrevista pasada. Un día somos héroes, heroínas de mandil blanco, y al siguiente día somos los villanos del cuento. ¿Por qué villanos? Porque ahora dicen todo el mundo quiere estabilidad, todo el mundo la pide.
¿Cómo no la voy a pedir, Washington, si yo Por favor. a un comienzo no la pedí? Ustedes me estaban dando. Ustedes me invitaron a ser partícipe de estos. Me ilusionaron, como diría el salubrista ecuatoriano. Si me ofrecieron ahora, cúmplanla. No le pongan tanta traba. Hemos hecho ya muchas propuestas a la reforma del reglamento. Nos hemos sentado en mesas técnicas de trabajo con el diálogo que se dio apertura al comienzo con los distintos ministerios. Pero esto no ha progresado, no ha sido más que un diálogo. En las últimas reuniones nos mandaron a delegados de los ministerios que ni siquiera podían tomar una decisión propia, sin consultar primero a su ministro. ¿De qué estamos hablando, Washington, por Dios? El salubrista se merece respeto, nuestro tiempo, nuestro espacio. A nosotros no nos están pagando un sueldo por sentarnos en una mesa técnica de trabajo. Nosotros estamos sentados ahí es por amor a nuestra profesión, amor a nuestros gremios, respeto a nuestros colegas que han depositado la confianza en nosotros para que les representemos. Y a ellos les debemos respuestas y resultados. Entonces, eso es lo que se pide ahora. Y esperamos que el señor presidente nos oiga, nos haga caso y podamos esto resolver de la mejor manera y lo más pronto posible. Oiga, David, y en esta misma situación están los médicos posgradistas, ¿no? Que también pues no cuentan con estabilidad. Bueno, tengo entendido que ellos con sus manifestaciones que tuvieron... Lograron algo ya. Ya están consiguiendo ya firmar lo que es los contratos y es algo que se merecía. Uno está en primera línea, está dentro de un hospital y solamente la persona que hace un turno sabe el grado de exposición que tiene, el riesgo, el peligro, sabe lo que es hacer una guardia. Muchas veces lo he dicho, yo quisiera invitarle a algún compañero político, un asambleísta, a los señores ministros, que vengan a hacer una guardia de 12 horas, de 24 horas, que vean el cansancio físico, mental que existe, la tensión que hay dentro del hospital. Porque uno está con una tensión bárbara, que no se ha contagiado todavía y no sabe si hoy se va a contagiar y llega casi y contagiará a su familia. Y dentro de muchas familias tenemos grupos vulnerables, tenemos nuestros padres, nuestros abuelos, niños pequeños. Entonces todo esto a uno lo tiene mal. Bueno, David, yo le agradezco mucho por haber aceptado este diálogo, mi solidaridad para con ustedes y mi reconocimiento público, porque sabemos a lo que se enfrentan a diario y sin duda, sin ustedes, pues esta pandemia no podría haber sido enfrentada en alguna medida exitosamente, en alguna medida pese a las carencias. Ojalá haya resultados positivos en el diálogo con el presidente Moreno, David. Muchísimas gracias, Washington, por la apertura. Esperamos que los diálogos sean de la mejor y que los resultados sean los esperados para el gremio de salubristas. Asimismo, estaremos dando a conocer a la prensa y al país entero lo que se ha acordado, a lo que hemos llegado con la tan esperada reunión que esperamos se dé lo más pronto posible. Una buena tarde. Buena tarde a David González, presidente de la Red Unión Nacional de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador. 17:36, a la pausa. Punto Noticias, el mundo de la información.